Sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros. Preside en el anuncio de posicionamiento en materia de política exterior el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, senador Pablo Escudero Morales. El secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Videgaray Caso. El secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, actuario Juan Pablo Castañón Castañón. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, don Carlos Aceves del Olmo. El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda. El secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. El gobernador del Estado de México y coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales de la CONAGO, doctor Erubiel Ávila Villegas. El gobernador del Estado de Morelos y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. El secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Mid Curibreña. El procurador general de la República, doctor Raúl Cervantes Andrade. El secretario de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal. El secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Alfonso Navarrete Prida. El secretario de Turismo, maestro Enrique de la Madrid Cordero. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República, senadora Gabriela Cuevas Barrón. El jefe de la Oficina de la Presidencia, licenciado Francisco Guzmán Ortiz. Y el director general del Instituto Politécnico Nacional, licenciado Enrique Fernández Fasnac. Con este mismo agrado saludamos a legisladores, a empresarios, industriales, a hombres y mujeres, a representantes de la banca comercial y de los sectores obrero y campesino, así como a los señores de los medios de comunicación. Damas y caballeros, todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos las palabras del secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Videgaray Caso. Muy buenos días a todas y a todos. Con el permiso del señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto, doy a todas y a todos la bienvenida a la residencia oficial de Los Pinos para escuchar un mensaje en materia de política exterior por parte del titular del Ejecutivo. Saludo a los presidentes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y al hacerlo también saludo y celebro la presencia de senadoras y senadores, diputadas y diputados del Congreso de la Unión. Agradezco la presencia de líderes del sector laboral, del sector privado, líderes de opinión y a todas y todos ustedes, muchas gracias por estar aquí esta mañana. 2016 será recordado como un año de profundo cambio político en el mundo, como un año de ruptura de paradigmas, un año en que una porción significativa de la ciudadanía, del electorado, en los países desarrollados, particularmente en Europa y en Estados Unidos, levantó la voz para exigir un cambio de paradigma. Una ciudadanía inconforme que exige que se le dé mayor importancia a los intereses de carácter local por encima de las preocupaciones cosmopolitas. Un electorado que exige políticas públicas de carácter nacionalista por encima de aquellas que promueven los objetivos de la globalización. Este cambio es profundo y este cambio habrá de cambiar en buena medida las políticas públicas que prevalecen en el mundo desarrollado y la forma en que nos relacionamos entre las naciones. Este cambio tuvo su primera evidencia en junio del año pasado, cuando de manera sorpresiva los electores del Reino Unido decidieron salir de la Unión Europea en el llamado voto por el Brexit. Después,
En noviembre, en Estados Unidos, también de manera sorpresiva, los electores estadounidenses, a través de una mayoría en el colegio electoral, votaron por un presidente que promueve una agenda de cambio hacia el interés nacional y el nacionalismo económico. Ante esta realidad, México está obligado a actuar en ejercicio de su soberanía a partir del interés nacional. Es, por lo tanto, necesario que los mexicanos tengamos un diagnóstico claro, una ruta de trabajo y objetivos específicos para el diálogo y la negociación. Y también es necesario que todos, empezando por nosotros mismos, tengamos claro cuáles son nuestras fortalezas y cuál es la importancia de México en el mundo. En Norteamérica, México es un socio indispensable para la economía y la sociedad de los Estados Unidos. Cabe recordar que el comercio que realizamos entre México y Estados Unidos supera los 1.400 millones de dólares al día. Esto es más de 500 millones de dólares, 500,000 millones de dólares en un año. Y si lo vemos por estados, aquellos estados que son los que definen los resultados políticos en aquella nación vecina, observamos cómo la importancia de México es palpable de manera concreta. Por ejemplo, en California, el comercio con México representa darle soporte a 566,000 empleos a través de exportación de California a México por 26,800 millones de dólares. Texas, nuestro principal socio comercial en la Unión Americana, tuvo un comercio con México en 2014 por 92,500 millones de dólares de exportaciones tejanas a nuestro país. Esto significa que más de 380,000 empleos, tan solo en el estado de Texas, dependen del acceso de las exportaciones tejanas al mercado mexicano. Pero esto no se limita a los estados de California y Texas. En estados que fueron cruciales para definir el resultado político de noviembre de 2016, las exportaciones estadounidenses a México juegan un papel fundamental. Por ejemplo, en Indiana, más de 200,000 empleos dependen de las exportaciones a México. En Pensilvania también, con exportaciones de casi 5,000 millones de dólares a México, más de 200,000 empleos dependen del acceso a nuestro mercado. En el estado de Wisconsin, un estado que fue emblemático por su carácter definitivo para el resultado electoral del año pasado, más de 96,300 empleos dependen de tener acceso al mercado mexicano. En materia de inversión, no podemos olvidar que si bien Estados Unidos es el origen de la mayor parte de la inversión extranjera que hemos recibido en los últimos años, México también es una fuente muy importante de inversiones en Estados Unidos. Hoy, las inversiones que empresas mexicanas han realizado en Estados Unidos representan ya un acumulado de más de 18,000 millones de dólares. Y en materia migratoria, México juega hoy un papel cada vez más importante y cambiante porque han venido también transformándose los flujos migratorios. Y aquí vale la pena destacar que mientras apenas en el año 2009 se estimaba que había un flujo de más de 380,000 mexicanos indocumentados que cruzaban hacia Estados Unidos, en el año 2014 esta cifra fue de apenas 80,000. Por el contrario, el número de ciudadanos no mexicanos, es decir, de otras naciones que cruzan el territorio nacional para tratar de llegar a los Estados Unidos, ha crecido de manera significativa. Apenas en 2013 se estimaba que eran alrededor de 215,000 los ciudadanos de otros países que cruzaban por México para llegar a Estados Unidos, y esta cifra a noviembre de 2016 superó ya los 500,000 personas. Es decir, en tan solo 3 años, más que se duplicó el número de migrantes extranjeros que atraviesan México para llegar a Estados Unidos. Es un cambio fundamental en la forma en que ocurre el fenómeno migratorio e implica que Estados Unidos y México hoy comparten un problema y comparten un interés para resolver juntos esta compleja dinámica de flujos poblacionales. Señor presidente, en los próximos días, conforme a sus instrucciones, habremos de iniciar las conversaciones con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Lo haremos con la confianza de la importancia que tiene México para esa nación y lo haremos también
seguros de que en unidad y con objetivos precisos habremos de llegar a un buen resultado. Estamos atentos, señor presidente, a recibir sus instrucciones. Muchas gracias. Damos paso a la intervención del actuario Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias, muy buenas tardes. Señor presidente, nuevamente muchas gracias por recibirnos aquí en la Casa Los Pinos de todos los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Saludo con mucho gusto a los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el senador Pablo Escudero, y al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Edmundo Javier Bolaños. Saludo a los señores secretarios de Estado, a los señores gobernadores, a los miembros del gabinete. Con mucho gusto a don Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, y a todos los líderes obreros que aquí veo, y en especial a mis compañeros dirigentes empresariales que aquí están presentes. A todos los aquí presentes que formamos parte de este México de hoy, el México que juntos estamos y seguimos construyendo. También a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan y al público que nos escucha mediante ellos. Ante la realidad, el emperador Marco Aurelio escribió que los hombres necesitamos serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, así como valor para transformar lo que sí podemos hacerlo. Hoy, los mexicanos tenemos que trabajar unidos para mejorar las cosas que dependen de nosotros frente a las que no podemos controlar. Sin duda, la coyuntura internacional impone nuevos desafíos para México, pero también nos brinda la oportunidad de fortalecer e impulsar una agenda interna que favorezca el desarrollo económico, la agenda de los mexicanos. Ante las acciones que desde el exterior puedan afectarnos o inquietarnos, tenemos que trabajar con todos los recursos a nuestro alcance para defender y avanzar los intereses nacionales y de nuestros compatriotas en el exterior. Los mexicanos tenemos elementos importantes para negociar. Las empresas mexicanas han invertido aquí y allá, en otras latitudes, plantas y fábricas en distintas partes del mundo, en particular en los Estados Unidos de América, donde contribuimos a la generación de empleos y agregamos valor mismo que después regresa a México. Somos el segundo destino de las exportaciones americanas en el mundo y representamos la segunda economía de América Latina. La política exterior mexicana debe dirigirse a la legítima defensa de los intereses de los mexicanos en el extranjero y en nuestro territorio. Contamos con un equipo negociador experimentado que desde hace 20 años une a los sectores público y privado de cara a las negociaciones comerciales internacionales. Y esta no será la excepción. De hecho, el sector privado puso ya en marcha el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, que trabajará de la mano con el Gobierno de la República en esta nueva etapa de la relación con los Estados Unidos y el mundo. El objetivo fundamental será contribuir a la negociación de los complementos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como respaldar la estrategia de negociación a través del llamado Cuarto de Junto. Estableceremos también un cuarto de inteligencia que funcionará como un concentrador de la información para diseñar estrategias desde el sector empresarial. En las próximas semanas y meses enfrentaremos una negociación muy diferente a cualquier otra que hayamos sostenido en los últimos 27 años. Debemos defender el proceso de integración regional que hemos construido y que tantos beneficios ha generado
para las empresas, para los trabajadores en México, Estados Unidos y Canadá. Trabajaremos de forma intensa y coordinada con el Gobierno para lograr este objetivo. Estamos preparados para enfrentar el proceso con decisión y firmeza, con inteligencia y serenidad, para tomar las decisiones que sean necesarias ante cualquier escenario. Trabajar en nuestra relación con Estados Unidos no puede ni debe ser nuestra única respuesta a las circunstancias actuales del mundo. México debe y tiene que aprovechar este momento de incertidumbre para buscar lo que no hemos alcanzado durante años, objetivos en diversificar aún más nuestros mercados y sobre todo fortalecer nuestros mercados internos. Los mexicanos no podemos depender de un solo mercado y este panorama debe ser un estímulo a diversificar el destino de nuestras exportaciones. Tenemos una red de acuerdos comerciales con 46 países en 3 continentes. Tenemos el objetivo y la meta de profundizar esos vínculos comerciales en Asia, América Latina, la Unión Europea y otras latitudes. Estamos obligados a explorar y desarrollar estos mercados y alternativas como empresarios. Nuestro modelo es el de la economía de mercado y sobre él hemos avanzado notablemente para fortalecer la competitividad de nuestras empresas tractoras, las empresas que llevan la bandera de México por el mundo y que nos hacen sentir orgullosos de ser mexicanos. Hoy tenemos las condiciones para avanzar también con las pequeñas y medianas empresas. Es impostergable que sigamos tomando medidas para fortalecer la economía interna y contrarrestar así las eventualidades externas. Necesitamos continuar una agenda de fortalecimiento de nuestro mercado interno a través de mantener la estabilidad macroeconómica, impulsar la construcción de infraestructura, promover la adopción y desarrollo de nuevas tecnologías y fomentar un crecimiento incluyente a través de las pequeñas y medianas empresas y una política eficaz del desarrollo regional. Además de esto, seguir construyendo un ambiente propicio para el desarrollo, que significa fortalecer el Estado de Derecho en el país, combatir sin tregua la corrupción en las instituciones públicas y privadas y fomentar también la rendición de cuentas en los gobiernos. Capitalizar la inversión extranjera instalada en nuestro país, apuntalando así las cadenas productivas nacionales e incrementar la capacidad de la generación de valor. Tenemos ejemplos en países como Japón o Corea del Sur que consolidaron su plataforma nacional a través de la capacitación y la captación y desarrollo de la tecnología. Señoras y señores, señor presidente, los tratados internacionales no solo en materia comercial, sino en medio ambiente, modernización tecnológica y flujo migratorio, nos obligan a todos a ser solidarios, a estar unidos responsablemente y ser creativos en nuestra agenda internacional. Aumentando la competitividad, podemos contribuir al progreso de México y al bienestar de las familias mexicanas. Los empresarios estamos decididos a colaborar en el desarrollo de una agenda pública acorde a la realidad que hoy enfrentamos. El nuevo presidente de Estados Unidos ha dicho, primero su país. Nosotros tenemos que hacer lo propio, siguiendo el modelo de apertura que nos ha permitido evolucionar en los últimos 20 años y poniendo los intereses de los mexicanos, todos unidos, los mexicanos primero. Se avecina una nueva época económica y geopolítica para México. Tenemos que emprenderla, comprenderla, dimensionar sus implicaciones y trazar una respuesta que beneficie a nosotros, los mexicanos, aquí y en el extranjero, consistente con los principios del libre comercio que han dinamizado la economía nacional y fortalecido también nuestros mercados internos. Los empresarios asumimos el compromiso que la situación actual demanda y estamos decididos a responder a la altura. Todos tenemos algo que aportar,
En lo público y en lo privado, la sociedad y el gobierno debemos trabajar juntos para que México siga fortalecido y salga marchando con firmeza hacia un futuro de desarrollo compartido. Más allá de nuestras diferencias, son momentos de unidad en torno a un solo objetivo: primero México. Muchas gracias. Corresponde el uso de la palabra a don Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM. Muy buenos días, señor presidente de la República, presidente de todos los mexicanos, y que con este aplauso que le dimos quedó constatado que es el presidente de todos los mexicanos. Felicidades por eso, tiene usted la confianza de nosotros. He escuchado con mucha atención los argumentos que ha dado nuestro compañero del Consejo Coordinador Empresarial. Agradezco la invitación del secretario de Relaciones para venir a dar un punto de vista. Saludo al presidium, a todo el gabinete, a los presidentes del Congreso, a los señores empresarios y presidentes de cámaras, a los legisladores federales, senadores y diputados, a los distintos miembros de organizaciones obreras que están aquí presentes y a la prensa. Escuchar lo que hasta ahora llevamos aquí, a mí me remonta a hace más de 20 años, cuando se hizo el primer tratado de libre comercio, que había una gran inquietud si daba resultados o no. Los dio, y buenos, mejores para unos que para otros, pero siempre quedó un pendiente. ¿Y los trabajadores y trabajadoras cuándo? ¿Por qué quedó? Porque había en la mesa de junto, otra mesa de junto, otro cuarto de junto, y había una mesa para que se arreglaran las organizaciones sindicales. Vinieron a México, la AFL-CIO y otros sindicatos, se reunieron con los nuestros, y de repente ya no les gustó y dieron un manotazo y se fueron y lo dieron por terminado. Se quedó aprobado lo que a ellos les convenía y al sector laboral de México no se le volvió a tocar, y hasta la fecha. Por eso, con todo respeto, con toda humildad de mi parte y de las trabajadoras y los trabajadores, pido que nosotros seamos una parte de esa negociación, que los sindicatos estén, porque los sindicatos americanos van a estar, y los sindicatos americanos ya nos han estado dando mucha lata en distintos estados de la República. Hoy yo siento un nuevo ambiente, pasado el fin de semana. Se sentía que nos iban a comer vivos, ahora yo siento que las cosas van tomando su exacta dimensión. Pero ojalá se refleje en los hechos. Ojalá, y cuando usted esté por allá, señor presidente, logre lo que usted quiere para México, que es bien para las mexicanas y los mexicanos. Y que los señores ministros que van a estar desde el miércoles en la negociación, pues también puedan acomodar las fichas adecuadamente para que salgamos adelante. Las trabajadoras y trabajadores de México son productivas, son de alto nivel de productividad. Nosotros no hemos visto que los norteamericanos o franceses, italianos o japoneses o coreanos se quejen de la mano de obra mexicana, y menos los mexicanos. Aquí hay mexicanos de muy alto nivel como empresarios que saben que sus trabajadores son buenos. Aquí hay gente de las maquiladoras, gente de la industria de la transformación, gente de todos, y saben que sus trabajadores son buenos. Pero a ellos
pues no les ha hecho justicia a la revolución, para decirlo claramente, porque dicen después. Yo escuchaba en las palabras de mi amigo Juan Pablo el hecho de que repitió varias veces: esta unión gobierno-empresarios tiene que dar estos resultados. Y esto, gobierno-empresarios, también son los trabajadores, son gobierno, empresarios y trabajadores. Es la fuerza motriz para que haya productividad, para que haya producción. Entonces, yo creo que debemos fijar, no es la cuestión de que nos lleven o nos traigan a una reunión, es de que sepamos qué se va a hacer, porque estamos cumpliendo 30 años de rezago salarial, y las trabajadoras y los trabajadores, ¿cuándo? No se trata de varitas mágicas y que ya den nuevos salarios, no. Se trata de que acomodemos nuestras fichas y cada quien tome sus responsabilidades y hagamos lo justo por esa gente. Primero México, primero nuestras instituciones, la Presidencia de la República, las cámaras, la Suprema Corte de Justicia, nuestras instituciones, pero también la gente. La gente es muy importante. Esa gente que a veces se enoja, como están ahorita unos enojados, menos enojados que ayer o que antier, que se enoja, a veces tiene razón, porque no se le da la información adecuada o puntual. Tenemos todo. Ya se dijo aquí las ventajas que tienen los distintos estados norteamericanos con los que hacen negocios México. Y también los estados de la República Mexicana que tienen vocación para hacer distinto tipo de empresas. El señor presidente, varias veces he estado con él inaugurando plantas. Me ha hecho favor de invitarme. Plantas que nosotros manejamos el contrato colectivo, plantas automotrices, plantas de partes automotrices. Siempre hay algarabía en la gente. Siempre se acercan, ven que su presidente va a inaugurar una fuente de trabajo. Queremos que ese ambiente siga y va a seguir, porque pues los trabajadores no son traidores. Los trabajadores quieren a sus instituciones. Hemos buscado ser cercanos a las instituciones y seguramente vamos a llegar muy lejos. De los empresarios nosotros quisiéramos que, pues sí, que haya ventajas para ser competitivos, pero también que, por ejemplo, los salarios de los trabajadores y las prestaciones se reflejen en los derechos sociales que tienen los trabajadores, en Infonavit, en el Seguro Social, en el Infonacot, porque de otra forma se les van haciendo más chiquitos. Disminuye su crédito de Infonavit, disminuye su crédito, su pensión del Seguro Social. Por eso, yo de ninguna manera trato de dar una, ¿cómo diré para no quemarme con ustedes? Una prueba de mis capacidades administrativas. No, yo me dedico a otra cosa. Pero creo tener sentido común. Y a mí me parece que mientras no tengamos a los trabajadores con suficiente alimento en su mesa para ellos y su familia y un poco de dinerito en la bolsa, no hemos cumplido. Yo creo que eso sería más que suficiente para frenar cualquier azonada que hubiera, porque la gente lo que tiene son necesidades. Si nosotros buscamos en los aumentos de crédito, de sueldo, que verdaderamente le llegue al trabajador, se impulsa la venta de cosas también, o sea, se mueve el mercado. Que no nos asusten ya con la inflación, que ahora dicen de 5.3. Busquemos, e invito, si usted me lo permite, señor presidente, a Juan Pablo, a que platiquemos. Tenemos muy buena relación, pero que veamos nuestros puntos de cada quien. A Juan Pablo y a todos los señores empresarios que los conozco bien. Y bueno, pues yo traía 2 tarjetitas, que ya no me acuerdo qué decía la otra, pero me voy a tomar un minuto más, si me lo permiten. Nos quedan 2 años de gobierno. Le quedan al Congreso
4 periodos de sesiones. Le quedan a los secretarios de Estado 2 años de trabajo, a los gobernadores que terminan, a los empresarios para que sigan invirtiendo, para que sigan haciendo cosas, a la banca, Luis, para que cachen un poco de lo de Infonavit, para que le podamos dar a la gente Mejoravit, y al sector obrero seguir diciendo que mientras no haya los alimentos suficientes en la mesa del trabajador y dinerito en su bolsa, no vamos a salir adelante. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Queda en uso de la palabra el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes, señor presidente constitucional, querido presidente de la Cámara de los Diputados. Saludo también con mucho respeto a todos los secretarios y miembros del gabinete, secretarios de la Defensa y de la Marina, queridos gobernadores, así también a nuestro amigo Juan Pablo Castañón, a don Carlos Aceves y a Enrique Fernández. Sin duda a los coordinadores del Senado que hoy nos acompañan, senador Herrera, senador Puente y a todos los senadores que están aquí, queridos empresarios, amigos de los medios de comunicación y dueños. Agradezco la oportunidad del Poder Ejecutivo Federal para compartirles la visión y las acciones que estamos realizando desde el Senado de la República en materia de política exterior. Desde el Poder Legislativo compartimos la preocupación de todos los mexicanos, en especial la de nuestros hermanos migrantes que están viviendo momentos difíciles. Difíciles derivadas de las nuevas políticas que pretende adoptar el gobierno entrante de Estados Unidos. Medidas que atentan y ponen en riesgo los intereses nacionales de México. Los retos, los desafíos que se nos presentan en esta nueva realidad no son menores. Es nuestra obligación la debida protección de los mexicanos y de sus familias en la Unión Americana sin pretexto alguno. Los retos, los riesgos y desafíos nos obligan de inmediato a la suma de esfuerzos para poder definir una sola política de Estado. No pueden existir diferentes políticas, no pueden coexistir. Es incorrecto, es absurdo, pues con una política única fortalecemos las capacidades institucionales de todos. Con una política única nos volvemos más potentes. Debo reconocer también la complejidad de ello, pero la situación es apremiante. Es apremiante y no permite dilación alguna. En el propio Senado existen diferentes visiones de corto, de mediano y de largo plazo, diferentes formas de actuar, diferentes formas de pensar, diferentes formas de manifestarse. En todas estas diferencias que existen, existe un común denominador en el Senado de la República: el amor por México y la preocupación por nuestros paisanos. Desde el Senado están trabajando los diferentes grupos parlamentarios, han desplegado diferentes estrategias. Una de ellas, a mi manera de ver las cosas, la más representativa, de cómo se han superado estas diferencias ideológicas, se dio hace unas semanas con la Operación Monarca. Inició como una idea para la necesidad de actuar en conjunto, en unidad, sin partidos y sin colores. La única premisa era empezar a trabajar de manera inmediata. Así fue como nuestro amigo el senador Ríos Peter buscó y convenció a senadoras y senadores de diferentes grupos parlamentarios para que se unieran de inmediato. Gabriela Cuevas, Juan Carlos Romero Hicks, Jesús Casillas,
Blanca Alcalá, José Olvera, Benjamín Robles, Marcela Guerra y muchos otros que están aquí. Todos ellos talentosos senadores que dejan a un lado sus colores y sus partidos. Se buscaba tener objetivos claros y específicos, tender puentes con la comunidad migrante, con autoridades de Estados Unidos y en especial con legisladores. Y así acudieron a Los Ángeles para tener los primeros contactos con migrantes en Estados Unidos y poder entender de viva voz sus preocupaciones por las amenazas de las deportaciones, sus diversos problemas y sus angustias. Después de ello, organizaron e inició de manera contundente Operación Monarca y pidió la intervención del Senado, del presidente del Senado, para articular una estrategia coordinada con el gobierno federal, con empresarios y con otras autoridades. Hemos iniciado reuniones con aliados estratégicos en Estados Unidos, entre ellos el concejal Gil Cedillo. Gracias a él, más de 800,000 migrantes hoy tienen licencia de conducir tan solo en el estado de California. Fue una reunión ejecutiva y de gran provecho. También nos reunimos de manera ejecutiva con el secretario de Educación a puerta cerrada y con pluma en mano. Dejamos a un lado las clásicas comparecencias que sirven de muy poco. Aquí se trata de trabajar, de coordinar esfuerzos, los propios de la Secretaría y los cambios legislativos necesarios. Fue una reunión de provecho y así tendremos otras con el señor Canciller y con el secretario de Gobernación, que han mostrado gran interés y disposición para que podamos trabajar en conjunto. Con gusto recibimos el anuncio del presidente por el que se facilitará a los estudiantes provenientes del exterior poderse incorporar de manera inmediata al sistema de educación pública nacional, así como también hacer modificaciones a la Ley de Población para apoyar la coordinación y la política del Estado mexicano para integrar una sola estrategia: la protección, repatriación y reinserción social y económica de nuestros connacionales y sus familias en situación de retorno. La decisión del Ejecutivo, en conjunto a las iniciativas que se están trabajando por los senadores de Operación Monarca y otros, podrán complementarse para tener de manera inmediata las leyes que tanto requieren nuestros paisanos migrantes ante el temor de ser deportados. No tengan duda que será una gran noticia para ellos. Asimismo, hemos sumado al Senado de la República la difusión de mensajes que me permitan dar información a nuestros paisanos. Desde el Senado hemos pedido, señor presidente, al secretario de Hacienda y Crédito Público que se reasignen los ahorros que el Senado y las diversas instituciones mexicanas han anunciado recientemente, con el fin de incrementar el presupuesto para los 50 consulados de México en los Estados Unidos de América. Señor presidente, es apremiante atender a los migrantes y a sus familias que se encuentran en situación de retorno para que este retorno pueda ser digno, ordenado y seguro. Esperamos que nuestra propuesta pueda ser atendida. Tenemos que reforzar la protección consular, la asesoría jurídica, los traductores, incluso contratar despachos mexicanos y americanos para que defiendan a nuestros migrantes, para poder litigar en los tribunales de Estados Unidos estas deportaciones. Señor presidente, decían las senadoras y senadores de Operación Monarca que no les podemos dar la espalda 2 veces a nuestros paisanos. Ya fuimos una vez incapaces de darles las condiciones para vivir en México. No les podemos dar nuevamente la espalda. Operación Monarca intensificará sus visitas a los consulados para reunirse con nuestros hermanos, para unificar la defensa de los derechos humanos de ellos y de sus familias. En el Senado estamos convencidos y reiteramos que debemos seguir en el camino del libre comercio. No se puede nadar contra la corriente por mucho tiempo. La propia corriente los hará recapacitar. La realidad los superará. El camino, sin duda, es el libre comercio internacional. Señor presidente de la República, amigos, empresarios, secretarios, sectores, caminemos juntos y construyamos una política única. Y hay que decirlo claro, si los Estados Unidos de América deciden salirse del tratado, que lo hagan. Nosotros estamos listos.
México es grande, sabremos cómo de manera rápida salir adelante. México es más grande que cualquier tratado. Señor presidente, cuente con el Senado de la República para la construcción de una política única del Estado mexicano. Por último, queridos amigos, estamos a unos días del centenario de nuestra Constitución. Los festejos iniciarán para dar cuenta del orgullo de nuestras raíces, del orgullo de nuestra gran nación. Iniciemos dichos festejos con una posición valiente, de fortaleza, digna, de unidad. El país no los reclama. Muchas gracias. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este evento. Quiero saludar la presencia de los presidentes de las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, a quienes agradezco su presencia. De igual manera, a gobernadores, al presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y al gobernador del Estado de México, que aquí nos acompaña, a integrantes del gabinete que hoy están aquí presentes. Saludo la presencia de los dirigentes, particularmente de los sectores productivos de nuestro país, tanto del sector laboral como del sector empresarial, a quienes agradezco su participación y la presencia relevante que hay de esta representación de los mexicanos y de estos sectores, particularmente del sector sindical, distintos dirigentes, del sector empresarial, y saludo de igual manera a integrantes y a todas sus dirigencias. Saludo a los señores coordinadores parlamentarios de distintas expresiones políticas representadas en el Congreso de la Unión, a las y los legisladores federales que hoy aquí están presentes y a distintos representantes de amplios sectores de nuestra sociedad que concurren en este evento, a quienes son empresarios de la comunicación, a quienes son comunicadores y a todo el público asistente. Muchas gracias por su presencia. Señores representantes de los medios de comunicación. Los últimos 10 años han sido testigos de importantes cambios a nivel internacional, impulsados por avances tecnológicos sin precedentes y enmarcados en la crisis financiera de 2008, los paradigmas sociales, económicos y políticos, hay que decirlo, han venido cambiando de forma muy acelerada. Como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, México no solo debe enfrentar los nuevos desafíos mundiales que están emergiendo, sino que tiene que aprovechar también las nuevas oportunidades que se presentan con ellos. Y sin duda, uno de los principales y más relevantes cambios a nivel internacional es el inicio de la nueva administración presidencial en los Estados Unidos. Por eso hoy es importante delinear los objetivos de la política exterior que seguirá México los próximos 2 años como actor con responsabilidad global. Mucho de lo que nos propusimos al inicio de este gobierno en esta materia, y lo quiero decir con toda claridad, sigue vigente. A partir de los principios básicos que nos mandata nuestra Constitución, seguiremos trabajando con fuerza para que la política exterior contribuya al desarrollo interior de México. Asimismo, en materia comercial, nos reafirmamos como una nación abierta al mundo que participa en los mercados globales con productos y servicios de alto valor. Sin embargo, también es cierto que debemos redefinir sobre bases de mayor certidumbre la relación de México con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América. Por ello, la política exterior en los siguientes años de la administración se orientará hacia 2 grandes prioridades. La primera, fortalecer la presencia de México en el mundo a fin de diversificar nuestros vínculos políticos, comerciales, de inversión, turismo y cooperación. La segunda prioridad es construir una nueva etapa de diálogo y negociación en la relación bilateral con Estados Unidos. En cuanto a la primera prioridad,
la estrategia de diversificación, si bien con los Estados Unidos se concentran nuestros mayores intercambios económicos, tenemos que aprovechar las oportunidades que hoy más que nunca México tiene en todo el mundo. Gracias a nuestra posición privilegiada entre los océanos Atlántico y Pacífico, México se ha ido convirtiendo en un centro logístico para los flujos comerciales globales y en un puente natural entre distintas regiones del mundo. Por ello, México puede y debe incrementar la diversificación de sus relaciones económicas y políticas. En ese sentido, el Gobierno de la República deberá tener una agenda equilibrada, pragmática y oportuna para ampliar el destino de las exportaciones y las fuentes de inversión, profundizar las relaciones bilaterales y el diálogo político con actores clave y participar en favor de las mejores causas de la comunidad internacional en foros y mecanismos multilaterales. Por ello, seguiremos fortaleciendo nuestra relación con las distintas regiones del mundo. Por identidad, por voluntad y convicción, somos un país orgullosamente latinoamericano. Imprimiremos a nuestras relaciones con los países de América Latina y el Caribe un mayor sentido estratégico, trabajar comercio e inversión, mejores empleos y una mayor interlocución. Congruente con este objetivo, asistiré esta semana a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a realizarse en República Dominicana, relevante foro en el que México ha estado presente año con año. Con los países de Centroamérica y particularmente con quienes integran el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, avanzaremos para atender retos comunes como lo son el desarrollo, la paz y la migración segura y ordenada y respetuosa de los derechos humanos. México ratifica su respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, a quienes reconocemos como agentes de cambio, de prosperidad y desarrollo. Por su parte, en América del Sur, continuaremos fortaleciendo la integración regional con nuestros socios de la Alianza del Pacífico, mecanismo innovador que compartimos con Chile, Colombia y Perú. Simultáneamente, México se acercará más a Argentina y Brasil, países con los que estamos trabajando para profundizar y ampliar las oportunidades de comercio. Del otro lado del Atlántico, la prioridad en Europa es concluir este año la actualización de nuestro acuerdo global, que incluye la modernización de nuestro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y concluir el proceso de modernización del tratado que tenemos con la Asociación Europea de Libre Comercio. Asimismo, con el Reino Unido, México está listo para iniciar negociaciones para un acuerdo comercial una vez que se formalice su salida de la Unión Europea. El Asia-Pacífico, donde se encuentran 5 de nuestros 10 principales socios comerciales, nuestra prioridad es consolidarnos como un actor relevante para intensificar los flujos de comercio, inversión y turismo. En particular, ante la evidente dificultad para materializar el Tratado de Asociación Transpacífico TPP, México iniciará de inmediato conversaciones que generen nuevos acuerdos comerciales bilaterales con los países participantes de ese tratado. Medio Oriente es una región importante por la concentración de recursos energéticos y su incidencia en la paz y la seguridad internacionales. En esta región, nuestra prioridad será consolidar alianzas estratégicas con países y actores clave a partir de una vinculación más estrecha entre los sectores empresariales y financieros con el objetivo de atraer mayores inversiones. En África, nuestra meta será aumentar y consolidar la presencia política de México, nuestros intercambios comerciales y nuestros proyectos conjuntos de cooperación en sus distintas subregiones. En el ámbito multilateral, las mejores causas de la humanidad seguirán siendo las causas de México. Lo son porque además de beneficiar a la comunidad internacional en su conjunto,
Muchas de ellas son parte de nuestros intereses más esenciales. En ese sentido, en el seno de las Naciones Unidas seguiremos negociando para alcanzar los estándares más altos en el Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular, para atender el problema mundial de las drogas y asegurar la plena implementación del Tratado sobre Comercio de Armas. En cuanto a la segunda prioridad, el diálogo y la negociación con Estados Unidos, partimos de un diagnóstico objetivo. Es evidente que Estados Unidos tiene una nueva visión para su política exterior. Ante esta realidad, México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses nacionales. Es claro que tenemos que iniciar una negociación. Hay quienes, por el tono que tomaron las campañas electorales en Estados Unidos, sugieren que México ahora tenga una postura agresiva y de confrontación. Otros más, al ver las asimetrías entre ambos países, anticipan sumisión. Ninguna de estas posturas es solución, ni confrontación ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación. Sí vamos a una negociación y para que sea exitosa debemos tener bien definidos los principios que nos guiarán y los objetivos que perseguiremos. Para el Gobierno de México, los 5 principios que guiarán la negociación con el Gobierno de los Estados Unidos son los siguientes. Primero, soberanía nacional. Somos una nación soberana y actuaremos como tal. El ejercicio de la soberanía implica que en el proceso de negociación nuestro único interés es el de México y el de los mexicanos. México y Estados Unidos dialogaremos como países soberanos. Nosotros habremos de hacerlo con seguridad, con dignidad, firmeza y confianza en nuestras fortalezas. Tengamos siempre presente, si bien para México la relación con los Estados Unidos es fundamental, también para Estados Unidos la relación con México es de altísima importancia. Segundo principio, respeto al Estado de Derecho, es decir, respeto a las leyes de México y de Estados Unidos. El mutuo respeto al Estado de Derecho de nuestros países es y deberá seguir siendo la base de nuestra interacción. Hoy más que nunca prevalece la máxima del Benemérito de las Américas, del presidente Benito Juárez García. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tercero, visión constructiva y propositiva. Partimos de que esta debe ser una negociación ganar-ganar. Para ello, nuestra postura será creativa y abierta a soluciones novedosas y pragmáticas, conscientes de la nueva realidad que se enfrenta en Estados Unidos y en el entorno internacional. Cuarto, integración de Norteamérica. Nuestra región está compuesta por 3 países. Su dinamismo y competitividad depende de lo que hagamos juntos Canadá, Estados Unidos y México. Y quinto principio, negociación integral. México tratará de manera abierta y completa todos y cada uno de los temas de nuestra relación. Llevaremos a la mesa todos los temas. El comercio sí, pero también la migración y los temas de seguridad, incluyendo la seguridad de la frontera, las amenazas terroristas y el tráfico ilegal de drogas, armas y efectivo. Estos son los 5 principios que guiarán nuestra negociación. Sin embargo, para ser exitosos en ella, también debemos tener claridad en cuáles son nuestros objetivos. Y en este sentido, los 10 objetivos que buscará el Gobierno de México en la negociación con los Estados Unidos son los siguientes. Primer objetivo, que exista un compromiso del Gobierno de Estados Unidos
de garantizar el trato humano y respetar los derechos de los migrantes mexicanos. Segundo, que cualquier proceso de repatriación de migrantes indocumentados que realice el gobierno de Estados Unidos sea de manera ordenada y coordinada, y que los protocolos y acuerdos que se han alcanzado se mantengan y mejoren, siempre sobre la base de un trato digno y también respetuoso. Hay que recordar que en los últimos 8 años se realizaron cerca de 3 millones de deportaciones y que éstas se llevaron a cabo de manera ordenada, precisamente gracias a los protocolos que conjuntamente definimos. Tercer objetivo, el desarrollo del hemisferio debe ser una responsabilidad compartida. Los gobiernos de México y de Estados Unidos debemos asumir un compromiso concreto para trabajar de manera conjunta en promover el desarrollo de los países de Centroamérica. Este compromiso es cada vez más importante. Mientras que el número de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos, como aquí ya se dijo, disminuye cada año, en los últimos 3 años, el flujo de migrantes indocumentados que atraviesan México rumbo a Estados Unidos creció en más de 100%. Cuarto objetivo, debemos asegurar el libre flujo de remesas de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos, evitando que se dificulte o encarezca su envío. A noviembre del año pasado, las remesas de nuestros paisanos sumaron más de 24,000 millones de dólares. Se trata de una contribución invaluable al desarrollo nacional e indispensable para el sustento de millones de familias mexicanas, principalmente de bajos recursos. Quinto objetivo, el gobierno de Estados Unidos debe asumir el compromiso de trabajar corresponsablemente con México para detener el ingreso ilegal de armas y de dinero de procedencia ilícita. Esta situación cobra miles de vidas cada año en nuestro país. Sexto objetivo, debemos preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Los intercambios comerciales entre los 3 países deben estar exentos de cualquier arancel o cuota, como ha ocurrido desde 2008. Queremos fortalecer la competitividad de Norteamérica y sus cadenas regionales de suministro, incrementando las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y Canadá sobre una base de sana competencia y el desarrollo de sectores de mayor valor agregado. Séptimo objetivo, al modernizar el marco comercial de América del Norte, los gobiernos debemos iniciar o incluir nuevos sectores como las telecomunicaciones, la energía y el comercio electrónico. Octavo objetivo, cualquier nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos debe también traducirse en mejores salarios para los trabajadores de México. México no compite en el mundo con empleos de baja calidad, ni con mano de obra barata. Por el contrario, debemos participar en el comercio internacional sobre una base de mayor productividad y complementariedad, haciendo del comercio un instrumento poderoso para proteger los empleos actuales, crear nuevos empleos y mejorar los salarios en México. Noveno objetivo, habremos de proteger el flujo de inversiones hacia México. Aseguraremos que nuestro país siga siendo un destino confiable y atractivo para invertir. Buscaremos acuerdos que den certidumbre a la inversión y al comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Vamos a defender las inversiones nacionales y de cualquier otro país que hayan confiado en México para invertir. Y décimo objetivo, trabajaremos por una frontera que nos una, no que nos divida. Si bien México reconoce los derechos de toda nación soberana para garantizar su seguridad, México no cree en los muros. Nuestro país cree en los puentes, en los cruces carreteros y ferroviarios y en el uso de tecnología como los mejores aliados para impulsar una buena vecindad. Nuestra frontera debe ser nuestro mejor espacio de convivencia, un espacio de seguridad,
de prosperidad y de desarrollo compartido. Debemos invertir más en infraestructura fronteriza para facilitar el comercio bilateral y reducir los tiempos de espera en los cruces fronterizos. Lo he dicho antes y hoy estoy convencido de ello. A Estados Unidos le conviene que a México le vaya bien y de igual manera a México le conviene que le vaya bien a los Estados Unidos. Los mexicanos valoramos la relación que hemos forjado durante años y sabemos que si trabajamos juntos podemos seguir avanzando en la dirección correcta. Norteamérica tiene el potencial de ser la región más competitiva del mundo para beneficio de todos sus ciudadanos. Por eso, seguiremos trabajando con Canadá y Estados Unidos para lograrlo. Forjar la nueva relación con Estados Unidos y la negociación respectiva deben ser un trabajo de todos, no solamente del Gobierno de la República. La negociación debe estar acompañada y respaldada por las instituciones del Estado, por la sociedad civil y empresarial y por la sociedad en general. Particularmente, el acompañamiento del Senado de la República será esencial durante los próximos meses, toda vez que es la Cámara del Congreso de la Unión que tiene la facultad exclusiva de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y aprobar los tratados internacionales. Por ello, he dado indicaciones a los titulares de Relaciones Exteriores y de Economía para que mantengan una comunicación permanente con esa representación. Reconozco aquí la iniciativa plural de un grupo de senadores conocida como la Operación Monarca. Le he dado indicaciones a las dependencias del Gobierno de la República para que respalden este esfuerzo de protección a nuestros connacionales. Reconozco también los distintos esfuerzos que realizan los gobiernos de los estados a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Le pido al gobernador de Morelos, actual presidente de la CONAGO, que transmita a los ejecutivos de las entidades federativas la disposición del Gobierno de la República para que sumemos esfuerzos. Señoras y señores, en las próximas semanas y meses se habrán de definir las nuevas reglas de nuestra relación con América del Norte. Durante todo este proceso, la protección de los mexicanos dentro y fuera del país será la mayor prioridad. El día de hoy he ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente a nuestra embajada y a nuestra red consular en Estados Unidos, que redoblen el esfuerzo de protección y asistencia consular para defender y apoyar a los mexicanos a hacer valer sus derechos conforme a la ley. Este es un momento que nos convoca a la unidad. Es un momento que nos convoca a trabajar juntos, teniendo en mente el interés superior de la nación. Con base en los principios y objetivos hoy aquí delineados, trabajemos juntos por el bien de México. Hoy más que nunca, hagamos de la unidad nacional la base más sólida para poder construir un futuro de desarrollo y prosperidad para México. Muchas gracias por su presencia y por su atención. Es así como concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. La Presidencia de la República agradece su amable asistencia y les desea una excelente tarde.